Buenas noches. Hoy vamos a iniciar la unidad número 3 como parte de la asignatura El agua en las asignaturas de ciencias, en este caso, sistema de conocimiento, y vamos a hablar un poco sobre la aplicación de la asignatura de matemáticas. Vamos a descubrir el fascinante mundo de esa relación que existe entre las matemáticas y las ciencias naturales a través del agua. Aprenderán un poco sobre herramientas matemáticas que se aplican en redes relacionadas con el agua. Todos sabemos que existe un aproximado de un 71% de la superficie terrestre que está cubierta por agua, pero de ese porcentaje solamente disponemos de una pequeña cantidad para nuestro consumo. El agua es súper importante, ya que sustenta todos los ecosistemas conocidos. Sin ella, ninguna forma de vida podrá existir en nuestro planeta Tierra. Pero existen algunos desafíos actuales, ya que la distribución ha sido desigual, y eso lo vemos acá en República Dominicana y en cualquier país de África, donde existen limitaciones para obtener recursos. Entonces, la matemática nos va a ayudar a entender y resolver algunos de estos desafíos que se han convertido en algo bastante complejo. Veamos entonces cómo aplicamos las matemáticas a nivel en el agua. Pues, por ejemplo, podemos hacer cálculos avanzados como modelo de embalse, podemos saber realizar conversiones más precisas, por ejemplo, la transformación de sistemas métricos, saber cuál es la capacidad de un embalse, por ejemplo, hacer mediciones básicas, ¿bien? Es decir, estas habilidades matemáticas van a permitir la cuantificación precisa de los recursos hídricos. Esa medición exacta es fundamental para la gestión sostenible de recursos. También podemos aplicar estadística en el consumo de agua. Por ejemplo, en esta gráfica podemos descifrar que un porcentaje relativamente alto se encuentra distribuido para actividades agrícolas. Para el consumo doméstico es uno de los que tiene menor cantidad de uso. A nivel de los sistemas hídricos, por ejemplo, los patrones naturales, sabemos que los ríos, los deltas tienen una forma geométrica característica. Vean en este ejemplo, tienen geometrías bastante complejas. Estos patrones van a seguir principios matemáticos que son importantes para después hacer cálculos, cuál es la cantidad aproximada de agua que contiene un embalse, por ejemplo. Nos permiten determinar estas capacidades mediante modelaciones matemáticas. También se pueden predecir movimientos del agua. Estos modelos son cruciales para lo que es la gestión de recursos. Hablemos de estadística y probabilidades. En esta gráfica podemos observar la relación entre la precipitación acumulada y las temperaturas. ¿Sí? Las temperaturas. Durante un año, un periodo de un año, ¿okay? Podemos hacer cálculos estadísticos. En cuanto a la distribución del agua, aproximadamente un 97,5% del agua total de la Tierra es
es salada, ¿ok? Y no es potable y no está apta para el consumo. De eso hay a nivel superficial un 0,25% del agua total es de los ríos y otras fuentes que sí tenemos acceso. A nivel de los glaciares tienen unos 75% del agua total, es almacenada en estado sólido, pero no tenemos acceso. Del agua subterránea hay aproximadamente un 0,5% y esa es la principal fuente del agua dulce que tenemos acceso. Podemos hacer cálculos de probabilidades y riesgos hídricos, hacemos recopilación de datos, podemos tener registros de la cantidad de precipitaciones, cómo se distribuyen o cómo ha sido el comportamiento de las sequías durante un periodo de tiempo. Podemos hacer modelados probabilísticos, ¿bien? Hacer cálculos de distribución de algún evento relacionado con el agua, evaluaciones de riesgos, ¿bien? Calcular hacer cálculo de inundaciones, de sequía, todo esto lo podemos realizar con el uso de las matemáticas. Estos son ejemplos, por ejemplo, una planta de tratamiento, ¿bien? Tratamiento de agua. Aquí estas son paletas que permiten airear el agua. Bueno, con todo esto podemos hacer cálculos de la cantidad de sólidos suspendidos, la cantidad de tóxicos, es decir, podemos valernos de, la, de las matemáticas para hacer todo esto. Podemos hacer modelados matemáticos como de escorrentías, saber eh, el proceso de condensación, la evaporación, la precipitación. Es decir, podemos predecir la cantidad de lluvia para cuando se pueden presentar en X periodo de tiempo. A nivel de riego, podemos hacer cálculos, que eso lo hicieron ustedes en la práctica de huerto. Bien, podemos hacer un cálculo aproximado de el uso de aspersores, el sistema de goteo de agua por goteo. Podemos hacer cálculos para purificación de agua. Es decir, que gracias a las matemáticas podemos hacer muchas cosas. Y muchas de esas cosas están vinculadas a la agricultura. A nivel molecular, ya tenemos que esta es la fórmula del agua. Forma un ángulo de 104,5 grados. Esta estructura, esto le permite determinar las propiedades de cohesión y adhesión. Existen fuerzas intermoleculares en estos átomos de hidrógeno con las del oxígeno. Podemos calcular la tensión superficial, es decir, podemos hacer muchas cosas. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo vinculamos la matemática con los datos hídricos? Podemos hacer algoritmos, podemos detectar mediante series temporales por X periodo de tiempo, sacar sistemas de algún proceso automatizado. Podemos hacer modelos matemáticos para la dinámica de fluidos, ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales nos van a permitir modelar el movimiento del agua, hacer cálculos de dinámica de fluido, los modelos de comportamiento complejos en ríos. Bien, y estas herramientas son muy importantes para la gestión sostenible del recurso agua.
En cuanto a la minimización de costo de operaciones, también podemos hacer cálculos, de distribución de costos, qué tan costoso es el proceso de mantener esos acueductos, toda esa distribución del agua. Podemos hacer comparaciones. Con respecto a las aplicaciones, por ejemplo, a las aplicaciones que tienen las matemáticas, podemos calcular la eficiencia del riego, qué cantidad de agua podemos colocar en una plantación. Esto trae consigo hacer cálculos de reducción de pérdidas. Podemos hacer cálculos de modelos hidrológicos basados en ecuaciones diferenciales y con ello nos ayudan a tener respuestas a esas problemáticas que existen en cuanto a la distribución de recursos. Los niveles didácticos de la matemática y las ciencias naturales. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo está relacionada la matemática con la química? En este caso, por ejemplo, hacer cálculos estequiométricos de reacciones acuáticas, lo que es los balances de ecuaciones para tratamiento de agua. Podemos hacer cálculos de tasas de fotosíntesis. Cuando lo vinculamos con la biología, podemos hacer cálculos de acuíferos, agua subterránea. A nivel de urbanismo, podemos hacer optimización de sistemas de drenaje urbano, hacer cálculos de impermeabilización y escorrentía. ¿Cómo la entendemos? Entendemos la matemática relacionándolas con el agua. Podemos hacer análisis de herramientas analíticas a problemas hídricos. Debemos implementar soluciones basadas en conocimientos matemáticos. Vinculamos, podemos hacer esos trabajos a nivel de escuela. Colocarle a los chicos lecturas sobre algún problema que tengan en alguna comunidad, en el centro educativo, hacer cálculos de sistemas cerrados. Hay competencias de conexión que son clave, como por ejemplo reconocer y utilizar relaciones entre diferentes áreas de la matemática. Por ejemplo, utilizar el álgebra para calcular decimales o hacer cálculos básicos. Podemos aplicar cálculos de cálculos matemáticos, mezclarlo o vincularlo con la metodología STEAM, hacer modelos matemáticos, representarlos de manera con un lenguaje que sea simbólico, gráfico, para comprender mejor los conceptos. Estos son elementos clave para la enseñanza de las competencias de las matemáticas. Por ejemplo, tenemos un problema, hay que hacer razonamientos lógicos, hacer pruebas, conectarnos, establecer comunicación entre los expertos, representar esos cálculos y publicarlos. A nivel de los colegios, a nivel educativo, usamos las matemáticas como instrumentos de medición, en las probetas, en los cilindros graduados, y podemos determinar la importancia que tiene la precisión en la recolección de datos primarios. Por eso todos esos instrumentos están graduados. A nivel de poblaciones podemos hacer cálculos poblacionales. Bien.
Podemos hacer cálculos entre variables cualitativas, variables cuantitativas, o diferenciar todos estos elementos en los experimentos de evaporación. Algunos de los experimentos que ustedes realizaron hace poco, podemos hacer cálculos de datos, hacer, por ejemplo, a nivel de genética. Eso tenemos que saber qué porcentajes son recesivos, cuáles son los caracteres dominantes. Estos son algunos datos datos clave cuando hablamos del agua. El volumen total del agua se estima en 1.36 millones de kilómetros cúbicos, pero el agua sabemos que cambia de estado. Es decir, esta cantidad va a permanecer invariable en cuanto a la cantidad. El 97% del agua es salada, mientras que un porcentaje bastante bajo es dulce, pero de ese tenemos una pequeña cantidad de la cual podemos utilizar. Es aproximadamente un 2,5%. De esta pequeña porción del agua dulce, menos de un 1% está al alcance de los seres humanos para el uso directo. El 69% del agua está atrapada en los glaciares y casquetes polares. El 30% es subterránea y solo el 1% se encuentra a nivel superficial. La Antártida por sí sola concentra aproximadamente el 90% del agua dulce del planeta. Por eso es que lo que es el cambio climático que ha afectado el derretimiento de los casquetes polares, eso nos afecta, que ustedes no lo crean. El cuerpo humano tiene aproximadamente un 70% de agua que está distribuido en la sangre, los pulmones, en el cerebro, hasta en los huesos. Cada día el sol evapora más de 1 billón de toneladas de agua. El aire atmosférico contiene aproximadamente 12.900 kilómetros cúbicos de agua, lo que equivale a 6 veces el volumen de agua de todos los ríos del mundo. Mientras que la media en Europa es de 200 a 300 litros de agua diario. En muchas regiones como Mozambique el consumo de agua puede llegar a unos 10 litros diarios. Una llave abierta puede representar la pérdida de unos 12 litros por minuto. La agricultura es el mayor consumidor, utilizando el 70% del agua extraída a nivel mundial. Para ello se requieren aproximadamente 200 litros de agua para producir una sola botella de refresco con gas. Por cada grado centígrado que representa el calentamiento global, el ciclo del agua puede intensificarse un 7%. Esto va a implicar que en las regiones húmedas será un 7% más húmeda y las secas un 7% mucho más seca, aumentando lo que es la frecuencia de estos eventos que son extremos. 2.000 millones de personas, es decir, aproximadamente 26% de la población, carecen del recurso agua, el agua potable gestionado de forma segura. Aproximadamente 1.000 niños mueren diariamente por enfermedades diarreicas vinculadas a la falta de recurso del agua potable. Para el año 2050, se estima que el estrés hídrico condicionará la vida del 40% de la población mundial. Es decir, que estas sequías van a afectar a más de la 3/4 parte de la población del planeta en este mismo periodo de tiempo.
Hablemos de los números en la crisis hídrica. Esta información la obtuve de la UNICEF, donde hablan de que el Día Mundial del Agua, 10 curiosidades relacionadas con el Día del Agua. Existe aproximadamente 2 millones de personas que no tienen acceso al agua segura. El agua debe ser accesible en los hogares, pero no debe estar contaminada para considerarse que sea segura. Aproximadamente 4.500 millones de personas no cuentan con saneamiento seguro. Más de 892 millones de personas practican defecación al aire libre, lo que va a reflejar una fuerte desigualdad. Cada día mueren más de 700 niños por diarrea relacionadas con agua y el saneamiento inseguro. Aproximadamente el 35% de los hospitales y centros de salud no tienen agua ni jabón, cómo se lavan las manos, y el 19% carece de baños. La falta de agua va a obligar a que muchos niños no vayan a la escuela, y eso se ve acá en República Dominicana. Para el 2040, 600 millones de niños vivirán en zonas con estrés hídrico, y si no se actúa a tiempo, vamos a perder muchas vidas. Entonces debemos garantizar la mejora de los servicios y, claro, estas son instituciones que dependen de donativos. Estas son las referencias bibliográficas que utilicé para esta presentación. Bueno, saludos y bendiciones.